mucho se habla de negociar. Hay que negociar, hay que sentarse a negociar. Mas, ¿qué es negociar? Paul Simon tituló una antología como Canciones de amor y negociaciones son la misma cosa. Porque asume que el que compone una canción quiere enamorar o seducir a alguien, y si lo logra, pues es porque en la canción ofreció algo, o ya la canción era una oferta que aceptó la contraparte y se dio. El niño que quiere quedarse viendo la televisión un rato más, negocia con su mamá que le dice: mañana no te vas a levantar temprano para ir a la escuela, te prometo que sí. Y ahí van y negocian, cada uno cede y terminan poniéndose de acuerdo. Son casos sencillos, pero cuando hablamos de naciones, cuando hablamos de gobiernos, cuando hablamos de intereses superiores complejos que implican situaciones de mucha envergadura, ¿cómo se negocia? El arte de negociar es nuestro foro de hoy. Vamos a ir a Madrid, donde están nuestros dos invitados de hoy. Francisco Andrés Aldazoro es consultor senior en comunicaciones y gestión de crisis. Tiene más de 20 años trabajando en el área de comunicación estratégica, entrenando a voceros o a portavoces para que tengan las habilidades necesarias para que puedan enfrentar situaciones difíciles y que logren los resultados que se proponen. En otras palabras, para que puedan negociar con éxito. Pachi, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti, César Miguel. Es un privilegio hablar contigo y con mi otra persona que vas a presentar a continuación. Compartir un rato para enfocarnos un poco en este tema de la negociación. La otra persona es nada menos que la doctora Soraní Hernández de Defendini, doctora en Derecho Internacional y profesora de Derecho Internacional. Ella también está allá en Madrid. Soraní, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, apreciado César Miguel. Bueno, buenas tardes para el compañero que está acá en Madrid y buenos días para ustedes. Como siempre, muchas gracias por la deferencia en invitarnos a participar en tu distinguido programa. A ver, ¿qué es negociar? Comenzamos contigo, Soraní. Bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, la negociación es concebida como un derecho de los estados y también de las organizaciones internacionales a participar en la solución pacífica de las controversias. De hecho, se habla de que la negociación es el método más inmediato, más rápido, más discreto y consiste en el envío de cartas, hacer conferencias, llamadas telefónicas o canjes de notas diplomáticas. Es el primer estadio de resolución pacífica de controversias donde intervienen estados u organizaciones internacionales. ¿Qué definición podrías darnos tú, Pachi? A ver, fíjate, muy interesante como lo plantea Soraní, porque efectivamente hay una fase previa, ante un conflicto hay una fase previa, y bueno, negociar es cuando las partes tienen la disposición de, antes de llegar a un acto de violencia, a una huida, a escalar en una dirección. Ahorita tu anterior invitado comentaba una posibilidad terrible, que es que la guerra es el acto que viene luego de la negociación. Uh-huh. Entonces, bueno, negociar es trabajar para lograr acuerdos. Uh-huh. Eso es lo que es muy interesante. Negociar, fíjense, si el ocio es no hacer cosas, negociar es ponerse activamente a hacer cosas para lograr unos resultados. Entonces aquí, bueno, el negociador busca un resultado. En este caso, César Miguel, lo que yo veo que es muy complicado es que nos enfrentamos al final de la historia, porque no, me imagino que vamos a hablar de la situación de Venezuela, a el antiguo cuento del doctor Fausto, que es cómo se negocia con el diablo.
en la tradición literaria siempre esa negociación es peligrosa, por no decir fallida, porque se va a dañar tu alma en el proceso. Y todos los que la han desarrollado en literatura lo han trabajado así. Y ahí es donde está, yo creo que el meollo de esta situación. A ver, bueno, el caso de Fausto, el Fausto de Goethe, es el caso extremo, ¿verdad? Pero se asume que cuando alguien se sienta a negociar, algo va a ceder, ¿correcto? Porque no ceder, no estar dispuesto a ceder nada, es ir a la violencia, es ¿para qué me voy a sentar en una mesa si yo no voy a ceder nada? ¿Cómo es el concepto de cesión cuando uno se sienta a negociar? Sorani, la pregunta va sobre todo porque, por ejemplo, déjame buscar un ejemplo burdo. Vas al famoso mercado persa, donde quiera que esté el mercado persa, y el marchante te va a ofrecer el precio más alto posible y tú le vas a decir el precio más bajo posible por el cual le vas a comprar el producto. Ambos están al tanto de que están exagerando en sus ofertas iniciales, porque dando y dando van a llegar a un punto medianamente que se les pueda acordar. Pero no estamos hablando de un mercado persa, estamos hablando de naciones, como tú bien lo dijiste al comienzo, Sorani. ¿Cómo se sienta uno? ¿Qué es lo elemental, lo imprescindible para poderse sentar en una mesa de negociaciones de esa envergadura? Bueno, el derecho internacional establece que la negociación entre las partes no es obligatorio, a menos que exista un tratado, o sea, un medio convencional que obliga a las partes, o sea, que sea vinculante. Y un aspecto muy importante en este sentido es que luego de la negociación, porque me gustaría conectarlo con estos medios pacíficos que son los diplomáticos y también que son políticos, luego si la negociación no llegase a un acuerdo satisfactorio, se puede acudir a la mediación y los buenos oficios, que es la intervención de un tercero como mediador u otra figura que lleve a cabo también buenos oficios. La mediación en el caso del derecho internacional es aquel que establece o propone soluciones para resolver la controversia, y en el caso de buenos oficios es aquel que puede ser un Estado, organización internacional o incluso una figura prominente que puede aproximar a las partes en controversia. Yo quisiera en este punto hablar de nuestro distinguido embajador Diego Arria, con su fórmula Arria, que en el ámbito del Consejo de Seguridad, cuando se paralizaba la toma de decisiones en relación con situaciones donde se estaba afectando la paz y la seguridad internacional, él logró reunirse fuera de ese círculo tan cerrado de países y de potencias, fuera en un café de una forma un poco más informal, y logró acercar a las partes, es decir, que hablaran algunas víctimas o algunos testigos de lo que estaba sucediendo en esa época, por ejemplo, en los Balcanes. Entonces, la figura de nuestro embajador Diego Arria es una de los mejores ejemplos que, en mi opinión, podemos poner sobre el tapete de este grupo de conversación que nos ha propuesto, porque incluso él después lo invitaron a negociar y a poner de acuerdo a las partes en ese proceso tan difícil, ¿no? Que es luego llegar a la guerra, llegar al conflicto. Entonces, la negociación, en definitiva, no es obligatoria entre las partes. Tiene que haber un tratado internacional que determine de qué manera se van a lograr las disposiciones que están contenidas en ese acuerdo. La mediación y los buenos oficios son medios de resolución pacífica de controversias que pueden ser diplomáticos o políticos y pueden ser bastante eficientes, porque además incorpora otros actores, no necesariamente organizaciones internacionales o estados. Incluye también la participación de la sociedad civil, de figuras prominentes como por ejemplo el embajador Diego Arria, o incluso también a los actores no estatales, ONGs, etcétera. Sorani, y si no estamos hablando de naciones, sino de nacionales en un mismo país, allí tampoco tendría
figuraría la negociación como un paso obligado, pero si se llega a negociar es porque ambas partes entienden que es su única salida o una de sus salidas. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Bueno, en el ámbito interno, si no, evidentemente, constitucionalmente no existe alguna norma que obliga a las partes en un conflicto interno a negociar. Yo creo que ahí vendría lo que dice el derecho internacional, la buena fe, que es un principio en el cual las partes, bien sean nacionales, individuos, etcétera, buscan la manera de evitar, como bien lo dice el compañero que está en línea, una escalada, una tensión y pues buscar un punto intermedio, pero de buena fe, no porque exista una obligación. Pachi, tomando en cuenta lo que dice la doctora Hernández de Fendini, aquí en el caso venezolano actual, tal como tú lo planteaste, se están dando varios de esos elementos. Hay figuras prominentes de fuera, presidentes como Lula, Petro, López Obrador, que entran a buscar alguna mediación, alguna idea, alguna sugerencia, y tienes puertas adentro sectores que se supone deberían negociar, pero no han dicho que quieren negociar, o no han dicho que se van a sentar a negociar. ¿Qué es lo que tenemos entonces puertas adentro en este momento en el país? Te pregunto. A ver, César Miguel, tu pregunta es, bueno, la pregunta que creo que nos hacemos todos, es una pregunta extraordinaria, porque aunque no sepamos qué está pasando, algo está pasando. Quiero decir con esto, a ver, en la vida constantemente estamos negociando, porque la vida, el conflicto forma parte de la vida y negociar el conflicto tiene que ver con mi posición, lo que tengo hoy, lo que tiene el otro y un objetivo, un propósito que quiero alcanzar. Entonces, nosotros, bueno, al menos yo no tengo en conocimiento cantidad de procesos que deben estar sucediendo en este momento, en donde cada uno está buscando, por un lado, mira, la gente cuando negocia busca qué cosas me interesan, la gente busca saber qué alternativas tengo y, bueno, qué posibles resultados puedo tener. Cada una de esas variables va a tener unos costos y unos beneficios. En ese proceso, la gente empieza a conversar y empieza a sacar una cuenta, ¿no? Pero además hay otros actores que empiezan a actuar para disuadir. Disuadir tiene que ver aquí con yo te disuado a ti de que hagas tal acción porque va a tener este tipo de coste para ti, o yo te invito a que hagas tal acción porque va a tener este tipo de beneficio para ti. Entonces, ahorita están sucediendo seguramente cantidades de negociaciones. Además, hay una cosa que esté reglado o no por el derecho, el poder en la vida siempre ha estado en un constante movimiento. Y en este momento en Venezuela hay un cuestionamiento de quién tiene el poder. Eh, los que acaban de ganar la elección, María Corina y Edmundo, tienen, pareciera todo indicar, el poder popular. Es decir, que la otra parte prácticamente lo perdió. Ahora no tienen el poder militar, por lo menos hasta donde sabemos. En cambio, la otra parte tiene el poder del Estado y el poder militar. El proceso interno que debe estarse dando es muy complejo porque todos los actores tienen que estar evaluando cómo quedo yo en diferentes escenarios. Y en este momento, ese proceso de disuasión es donde, bueno, habrá enormes presiones. Además, los personajes externos, como decía Soranib, los personajes externos juegan un papel extraordinario porque crean oportunidades, abren ventanas, disuaden ciertas, o sea, generan presiones para ver costos elevados. ¿No? Una de las personas que entrevistabas hace un momento decía que él veía en la posición de de los presidentes de que se haga una nueva elección, pues una forma de decir, mira, aquí hay salidas, ¿no? Entonces, el proceso está andando, no podemos conocerlo todo,
porque además hay unas partes, cada uno de las, imagínate, ahorita podemos ver el poder como dos grandes partes, ¿no? Maduro y y su gobierno en un lado, y María Corina y Edmundo en otro lado. Ahora, dentro de eso, especialmente en el proceso que es el perdedor, insisto, de esta elección, en el proceso, en el mundo de Maduro, tiene que haber una cantidad de personas sacando cuentas y diciendo, ¿a dónde voy yo ahora? Entonces, bueno, aquí vendrá una cantidad de situaciones que en este momento son incomprensibles para nosotros, pero que deben estarse planteando. En todo caso, yo creo que una de las cosas cruciales es entender que esto no es tan rápido como quisiéramos, desafortunadamente. Para Maduro tiene valor disuasivo aumentar la represión, lo cual es terrible y lamentable, pero tiene valor disuasivo para él, para subir el costo de los otros y para darse oportunidades. Y entonces en este dilema, pues bueno, estamos en una jugada muy compleja. La otra cosa que quiero que no quede por fuera es que tú dijiste, ¿qué pasa cuando la negociación es entre países? Bueno, fíjate, la negociación siempre tiene que ver, en primer respuesta nos sentimos que esto es tremendamente injusto y se despiertan todas nuestras emociones. En segundo lugar, aparece una visión racional de la negociación donde tú dices, bueno, vamos a ver qué costos hay, qué intereses hay, qué propósitos hay, hacer un análisis racional. Por cierto, los diplomáticos, como indicaba Soraya, se ocupan de permitir ver esas opciones y ayudar a comprender. Y el derecho ha hecho de eso una parte trascendental, el derecho internacional. Y por último hay un debate moral, que es, bueno, ¿y qué pasa si yo negocio con ciertas personas que me parece que son terribles? Todo eso se entremezcla ahorita. Lo que quería decir es que cuando se trata de países, hay que tener muy claro que a veces los principios solo morales de un individuo tienen que sopesarse con el valor del costo de que una negociación solo por principios involucre el costo de muchas vidas. Entonces ahí es donde han sido siempre a lo largo de la historia los grandes eventos, ¿no? Y cierro diciéndote, fíjate, hay ejemplos en la historia de situaciones terribles donde se ha decidido no negociar y hay ejemplos de la historia donde se ha decidido negociar. Churchill no negoció con los nazis, Mandela negoció con el partido el poder surafricano blanco y así es la historia. Ya. Muchísimas gracias. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Muchísimas gracias a Francisco Andrés Aldazoro. Gracias. Y muchísimas gracias a la doctora Soranib Hernández de Defendini, doctora en Derecho Internacional. Soranib, muchas gracias por habernos acompañado. Pachi, igual también a ti. Gracias a ti, César Miguel. Gracias, Soranib. Gracias, César Miguel, a usted también, Pachi, por su exposición. Fuerte abrazo. Ambos en Madrid. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.